Buenos días, soy Diego Morales, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con una gestora como DWS y contaremos con Antonio Rollo y Jaime Franco. Muy buenos días, Antonio, buenos días, Jaime. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis de salud? Pues muy bien, muchas gracias. Con ganas de empezar el verano, pero nos notamos fenomenal. Yo también muy bien, Diego, muchas gracias. Ya me pilla un par de semanitas de vacaciones, o sea que vengo con las pilas a tope. Ya estáis con la pauta de vacunación completa, ya sois del grupo de los privilegiados. Yo la verdad es que a mí me queda un pinchazo, que me lo ponen este sábado, o sea que nada, a ver si lo terminamos y estamos un poco más tranquilos. Ah, bueno, muy bien. Y además, mira, ya por empezar un poco lo que es la entrevista y ya dejando, que estamos viendo cómo estamos dejando atrás un duro año de pandemia y estamos entrando en una nueva reapertura económica con unos datos que sí que es cierto que, China tropezó ligeramente en cuanto a su publicación del segundo PIB, del segundo trimestre del año, pero sí que es cierto que junto con China, junto con Asia-Pacífico, y Estados Unidos dan esas muestras de expectativas de crecimiento más grandes, ¿no? Más con mejores perspectivas, y luego Europa un poco con unas pautas un poco ligeramente inferior. Quería saber cuál es la visión general de la gestora de DWS y qué expectativas tenéis para los próximos meses y los siguientes 2 años, 3 años. Bueno, pues DWS tiene unas perspectivas moderadamente optimistas, un poco en línea con el tono de mercado, ¿no? Según se van a ir abriendo las economías, pues la velocidad de recuperación aumenta, ¿no? Uh-huh. Y los sectores poco a poco vuelven a su actividad, aunque no todos, ¿no? Uh-huh. Las incertidumbres a corto pues siguen siendo un poco las de siempre, problemas de suministros en las cadenas y, por supuesto, pues las nuevas variantes del virus que pueden entorpecer un poco pues la reapertura como estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, inflación, valoraciones altas siguen estando ahí. En términos de, por ponerle un número y un poco siguiendo con lo que comentabas de crecimiento de la parte del Producto Interior Bruto, pues evidentemente Estados Unidos esperamos crecimiento del 6,7 y algo inferior para el 2022. Como decías, pues China, que lidera Asia, con un 8,7 esperamos para este año y 5,5 para el año que viene. Y es cierto que coincidimos que Europa mucho más suave, en torno al 4%, y Japón mucho más suave aún, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es cierto que son economías que están tardando más en reactivarse y no vemos tampoco que la inflación vaya a ser un problema que persista en el largo plazo, aunque sí que es un foco de riesgo a corto, por si, pues hay algún dato que ahora mismo no está contemplando el mercado, ¿no? Pero bueno, en términos generales, los bancos centrales tienen un tono de política de vamos a seguir con sus políticas expansivas, aunque están cambiando un poco su mensaje y es un poco lo que está añadiendo volatilidad en las últimas 2 semanas. Uh-huh. Dicho esto, y por acabar un poco, los indicadores de sorpresa que estamos viendo ya indican que todas las buenas noticias de crecimiento están puestas en precio. Uh-huh. Y pues hay cierto sentimiento de que estamos llegando al pico de crecimiento del mercado. Pero dicho esto, DWS es optimista y creemos que poco a poco las cosas sigan reabriendo a un nivel claro y pues las economías sigan abriendo, ¿no? Pero uh-huh. Es cierto que hay bastantes incertidumbres encima de la mesa. Bueno, la verdad es que por nuestra parte sí que decir que tenemos una visión muy parecida a la vuestra, la verdad que también estamos positivos, pero sí que, como bien decías, vemos pues que cada vez son unas valoraciones más exigentes y que, como decías, casi todos los datos macros sí que están ya reflejados en las valoraciones actuales y que sí que podemos ver un recorrido igual menos fuerte o incluso ha sido más rápido del que esperábamos, pero también mostrándonos positivos. Y sí que por entrar también un poco en lo que sería análisis de fondos y entrar en otra región que igual está un poco más olvidada o se comenta un poco menos, que como hemos comentado, Estados Unidos, Europa o China o región de Asia-Pacífico, y aprovechando que tenemos este fondo del que queremos hablar en nuestra parrilla de selección, queremos irnos a América Latina y concretamente Brasil, que también el país presenta el mercado más grande de energía de América Latina, con
con una producción del 80% en versión renovable. Y sí que queríamos preguntaros por qué valor nos puede aportar un fondo como el DWS Invest Brazilian Equities. Bueno, la verdad es que yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no, Diego? En Brasil, y por entrar un poquito en la parte macro, nosotros lo que estamos viendo en DWS es que la fotografía en general pues parece estar mejorando, ¿no? A nivel de actividad estamos viendo cómo la situación pues es más pujante que hace unos meses. Por un lado, estamos viendo cómo las exportaciones están aumentando a niveles muy elevados y que la inversión extranjera está volviendo a coger tracción dentro del país. Y luego yo creo que aquí hay un aspecto dentro de la economía brasileña y por ende en la divisa y en la bolsa de allí, pues que yo creo que ha estado muy ligado con el comportamiento de la economía, que es el de las materias primas, ¿no? Y este es un tipo de activo que yo creo que lo está haciendo bien y que nos hace tener una visión constructiva, no solo para la bolsa brasileña, sino también para nuestro fondo, el Brazilian Equities, ¿no? Ahora bien, dicho esto, y habiendo comentado los puntos positivos actualmente de la economía brasileña, pues yo creo que hay dos factores que tenemos que monitorizar, ¿no? El primero de ellos es la deuda del país, la cual está muy ligada a la inflación, y el segundo es el ritmo de vacunación. Yo creo que todos sabemos que Bolsonaro, al comienzo de su mandato, pues tenía la intención, o uno de sus objetivos era reducir el tamaño del gobierno y reformar el sistema de bienestar, que como sabéis es uno de los más sobredimensionados de América Latina, ¿no? Y sin embargo, y un poco en línea con el resto de países del mundo, y para reaccionar con el golpe que ha supuesto la pandemia el año pasado, pues el gobierno de Brasil puso en marcha un paquete de estímulos haciendo que la deuda pública brasileña pues haya repuntado y haya alcanzado niveles cercanos al 90% del PIB, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto que hay que monitorizar, porque si la situación fiscal en general, no solo de Brasil, sino de Latinoamérica, empeora, pues obviamente puede impactar en el real brasileño, debilitándolo y por tanto en los precios, ¿no? Y el segundo aspecto que yo creo que tenemos que monitorizar para la economía brasileña y por ende para los mercados, pues es el ritmo de vacunación, ¿no? Que estamos viendo que por ahora estamos viendo un porcentaje un poquito bajo de la población vacunada con las 2 dosis a estas alturas del año, pese a que prácticamente el 90% de la población brasileña está dispuesta a vacunarse, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta todos estos aspectos en Brasil y en Latinoamérica en general, pues tenemos una visión cautelosamente constructiva de cara a los próximos meses en la bolsa brasileña y también en nuestro fondo Brazilian Equities. Bien, pues la verdad es que muy interesante, y también recogiendo un poco lo que has dicho sobre lo bien que se han comportado las materias primas y cómo ha beneficiado a la bolsa brasileña, y volviendo también un poco a lo que es la macro y a un tema que también comentaba antes Antonio, que era el tema de inflación. Ya dejaba entrever que un poco la visión de WS era una transición, algo coyuntural, algo transitorio, supongo que por el efecto base que tomamos de 2020. Pero sí que quería entrar un poco más en materia en cuanto a esta variable macroeconómica, y quería saber cuál es la visión de la gestora y qué efectos podría tener en los mercados de capitales, bueno, que el ciclo de esta inflación perdurase más de lo que descontamos. Bueno, a ver, está claro que la inflación es, pues no deja de ser un indicador de recalentamiento de la economía, ¿no? Y, pues preocupa mucho por los efectos que tiene y al consumidor final, ¿no? Bueno, merece la pena incluso recordar que el Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación y no de crecimiento, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? También verdad que es muy influenciada por el Banco Central alemán. Como decías, pues todo el repunte de las materias primas ha
sido muy alto en los últimos meses. Es cierto que el efecto base ha influido mucho. Y como decía un poco al principio, somos optimistas en el sentido de que creemos que es un efecto por la reactivación económica y que no va a ser un efecto que dure en el tiempo, ¿no? Las previsiones para Estados Unidos y Europa y tanto para países emergentes es, para Estados Unidos en torno al 2,8 para este año, aunque hemos visto el dato más alto de inflación desde 2008 en Estados Unidos, y el 2,5 para 2022. Y el banco y la Fed lo que está diciendo es que las conversaciones sobre el final de la política expansiva se van a empezar a hablar en este segundo semestre, pero no esperamos que hagan nada en el corto plazo, ¿no? Y lo un poco similar en Europa, ¿no? Cierto repunte, pero tampoco dura en el largo plazo, y países emergentes pues con unas políticas con economías un poco menos apalancadas y un poco más controladas, pues no esperamos que la inflación vaya mucho más allá, ¿no? Dicho esto, el Banco Central Europeo, y por acabar, sí que es cierto que la semana pasada pues emitió un comunicado en el que lo iba a mirar, no ese tono tan habitual y tan firme de una política expansiva a largo plazo para ayudar a la reactivación económica, sino que abrió un poco la espita a cambios al futuro que no han sentado muy bien, pero nos parece normal visto los datos de inflación, ¿no? A largo plazo y por acabar, evidentemente una inflación sostenida en el tiempo, pues acarrearía mayores problemas de los previstos que actualmente, y podría hacer un poco que los activos sufrieran un poco, ¿no? Mira, pues y ahora quería retomar otra vez el tema de, entrando un poco más en fondos de inversión, y quería preguntarte, Jaime, además, acorde con lo que estamos hablando de la inflación y cómo podría afectar, que incluso podría afectar a un recorte en el caso de que perdurase más en el tiempo, quería preguntarte por el DWS Concept Kaldemorgen, si puede ser un buen fondo para descorrelacionarse de movimientos del mercado. Y luego también te quería preguntar por otro fondo, por el DWS Top Dividend, que sí que es cierto que que con estos incrementos en las expectativas de inflación vimos al principio de año una rotación desde growth a value, y estas empresas con un alto dividendo que nos aportan rentabilidades reales frente a este incremento de la inflación. Y quería preguntarte por estos dos fondos si pueden ser buenos activos para refugiar nuestra cartera ante esta coyuntura. Bueno, por empezar con Kaldemorgen, si te parece, Diego. Sí. Pues la verdad que en el caso de Kaldemorgen, el equipo gestor ya desde principios de año ha visto la inflación como uno de los principales escenarios de riesgo de los meses que están por venir, ¿no? Y por ende, pues el equipo gestor ha adaptado la cartera para tener protección frente a posibles repuntes, ¿no? Para darte un ejemplo de ello, es en la pata de renta fija, que como sabes, al final en entornos de aceleración económica y con expectativas de inflación, pues normalmente los tramos largos de la curva suelen empinarse, ¿vale? Especialmente el Treasury estadounidense. Y en este sentido, el equipo gestor, pues la verdad es que ha estado bastante ágil, porque ya desde principios de año cubrió el riesgo de duración de la cartera con posiciones cortas en bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años vía futuros, ¿no? Lo cual, pues esto la verdad es que nos ha aportado rentabilidad, especialmente durante el primer trimestre del año, ¿no? Y en la parte de renta variable de la cartera, la verdad es que actualmente tenemos un posicionamiento bastante equilibrado, que incluye también valores que nos pueden servir como hedge frente a potenciales subidas de inflación, ¿no? Un ejemplo de ello son valores que tenemos con un sesgo un poquito más cíclico, ¿no? Que nosotros pensamos que tienen o que pueden tener un crecimiento de los beneficios digamos que sea desproporcionado positivamente, y que en entornos de crecimiento económico pues que puedan compensar la presión de las valoraciones consecuencia del repunte de las TIRs en los bonos, ¿no? Y otro tipo de compañías que también tenemos en cartera, en el caso de DWS Kaldemorgen, que se pueden comportar
bien pues son valores relacionados con infraestructuras que normalmente ofrecen también descorrelación y suelen comportarse bien en entornos de repunte de inflación, ¿no? Y además, un tercer activo que, como sabes, Diego, le gusta mucho al equipo gestor de nuestro fondo de WS Concept Kaldemorgen, es el oro, ¿vale? Que, como sabes, siempre suele tener una posición de entre el 5 y el 10%, y que, bueno, también es un tipo de activo que históricamente se ha comportado muy bien en entornos inflacionistas y también con tipos de interés reales negativos, ¿no? Y respecto al top dividend, pues un poco en la línea también de Kaldemorgen, ¿no? Además tenemos ese factor del dividendo que también nos protege frente a potenciales subidas, o que nos puede servir como cobertura frente a posibles repuntes de la inflación. Además, pues como sabes, el fondo también tiene exposición a un sector que suele comportarse bien, como es el sector de energía, y que es históricamente ha sido un sector que ha pagado muy buen dividendo, ¿no? Sí. Y respecto a la segunda pregunta que me hacías sobre la descorrelación, y volviendo a Kaldemorgen, a ver, a mí me gustaría subrayar que Kaldemorgen, el objetivo del fondo no es tanto, digamos, ofrecer descorrelación con los mercados, sino maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo con un perfil conservador, ¿no? Por supuesto, el equipo gestor obviamente va a tratar de reducir riesgos de mercado vía diversificación, ¿no? Y un claro ejemplo de ello es que si miramos a las fuentes de rentabilidad en lo que llevamos de año, pues vemos cómo los contribuidores de rentabilidad están muy diversificados. Tenemos contribuidores positivos como son la renta variable, la renta fija corporativa, o incluso la deuda soberana pese a la subida de los rendimientos de los bonos, ¿no? Entonces, sin duda este fondo, yo creo que la flexibilidad que tiene el equipo gestor a la hora de gestionar pues es una gran ventaja a la hora de diversificar la cartera, y a la hora de relacionarnos un poquito con los mercados. Pues muy bien, la verdad es que además son dos fondos que siempre hemos contado con en nuestra parrilla de selección y hemos recomendado en nuestras carteras, y nos han dado un comportamiento espectacular. Y mira, por ir acabando, quería, y aprovechando que sabemos que DWS es una gestora comprometida con los criterios ESG, queríamos saber cuál es la importancia que le dais a estos criterios y cómo habéis conseguido tal grado de especialización. Bueno, pues a ver, DWS está fuertemente comprometida con la sostenibilidad desde hace muchos años, ¿no? En 2008 nos adherimos a los PRI de las Naciones Unidas, y tampoco, por no dar muchos datos, pero vamos a dar sí dos datos que creo que muy relevantes, que dan un poco la profundidad con la que y el compromiso que tiene DWS con las métricas ESG o con el mundo ESG. Primero, tenemos un propio motor ESG donde somos capaces de agregar toda la información de nuestros proveedores y emitir un rating propio por compañía y por muchísimas valoraciones. Nuestro propio rating ESG con el que gestionamos nuestros fondos, y que además integramos nuestras políticas de ESG en nuestros procesos de inversión. Desde un punto de vista. Y luego, para mí, otro gran pilar es un poco lo que llamamos proxy voting, ¿no? Participaciones juntas de accionistas, ¿no? En la que nuestra responsabilidad fiduciaria nos hace participar en todas las juntas de accionistas, aportando nuestra visión y nuestras recomendaciones a los equipos directivos hacia políticas más sostenibles internas, ¿no? Y aquí simplemente destacar que hemos participado de media en los últimos 5 años en el 93% de todas las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Tanto en la parte de gestión activa como en la parte de gestión pasiva. Con lo cual, es un valor o un principio que tenemos muy integrado en la gestora, que lo llevamos a gala, y que, bueno, pues estos datos confirman nuestro compromiso con ello, ¿no? Y cada vez más, pues nos encontramos que con toda la nueva regulación, pues vamos a tener más en parrilla, tanto productos de artículos 8, tanto en la parte de gestión activa como en la parte de pasiva, donde todos nuestros inversores van a poder encontrar un amplio abanico de mercados core y nichos de todo lo que tenemos en ESG, ¿no?
Bueno, Yo sí, ya Diego, por añadir sí. sobre tu segunda pregunta y el grado de especialización, la verdad es que es difícil añadir algo más a lo que ha dicho Antonio, porque lo ha explicado muy bien quién es EWS en el mundo de la sostenibilidad. Pero yo creo que la palabra clave sobre esta especialización que tú nos comentas es la integración, ¿no? Nosotros en DWS llevamos ya cerca de 15 años integrando y lo que tratamos de hacer es una integración inteligente, ¿no? Aquí, como todo en esta vida y cada gestora, pues cada maestrillo tiene su librillo y cada gestora tiene su propia metodología, ¿no? Nosotros desde DWS lo que hacemos es un approach dual a la hora de integrar factores extrafinancieros. Es decir, lo que vamos a hacer es un primer paso donde lo que hacemos es integrar a nivel de asset allocation o de asignación de activos, ¿vale? Y esto lo hacemos gracias a un departamento que tenemos de análisis ESG y que gracias al contenido que nos da, pues podemos valorar en qué regiones, en qué sectores y en qué subsectores hay que invertir, ¿no? Y una vez que tenemos los sectores y los países que, digamos, que más nos gustan, pues ahí entramos a ver qué compañías nos gustan más y qué empresas pues nos gustan menos, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es lo que te comentaba Antonio, es utilizar una herramienta propia que se llama DBS Engine y que se nutre de los datos que nos facilitan pues los 5 proveedores líderes en términos de ESG, ¿no? Como son MSCI, Morningstar Sustainalytics, S&P True Cost, ¿vale? Y lo que vamos a hacer a la hora de integrar estos factores extrafinancieros en nuestros fondos, pues en primer lugar, aquellos fondos que son dedicados a ESG, aparte de hacer exclusiones, lo que vamos a hacer es calcular un rating best in class, que va de la A a la F, siendo las compañías que tienen un rating A, pues las más líderes en términos de ESG, y las que tienen un rating F, un poco las más rezagadas. Vamos a calcular un rating de transición climática y, por último, vamos a calcular un rating también de cumplimiento normativo. O sea, que ya simplemente para complementar la respuesta de Antonio. Sí, la verdad es que son datos que bueno, espectaculares y que ponen en relieve, bueno, el compromiso por parte de la gestora, no solo de cara a la galería dar como esa imagen de SG, sino de verdad de estar involucrados e intentar que las inversiones lleguen a lo que sería la economía real. Y sí que quería preguntaros, estamos viendo también cómo estos fondos que siguen criterios ESG están incluso teniendo mayores rentabilidades que los fondos, que sus homólogos, por así decirlo, que no siguen criterios ESG. Quería que si me podías explicar a qué se debe este efecto y luego también si habéis notado un mayor número de suscripciones en esta categoría de fondos últimamente. Sí, a ver, desde el punto de vista de flujos, la temática ESG, fondos ESG desde hace 2 años, pues yo diría que es el que más flujos está captando en los últimos años. Y además creo que solamente ha habido un mes que fue justo marzo del año pasado en el que hubo reembolsos, ¿no? Desde el punto de vista de flujos de ETFs, que es donde es más palpable, ¿no? Lo que está claro es que todo este aumento de flujos hacia fondos y ETFs de ESG muestra, pues que los inversores están más dispuestos, ¿no?, a hacer una apuesta activa frente a sus índices de referencia, ¿no? Y por tanto batirlos, ¿no? La motivación está clara, es impactar positivamente, y segundo, lo que está demostrado académicamente es que invertir con criterios ESG, pues aparte de que tienes un impacto positivo, te reduce un poco la volatilidad de las carteras porque tienes mejor rentabilidades, ¿no? Y por tanto te reduce la volatilidad. Dicho esto, es importante, y en DWS hemos publicado un paper que a mí me encanta, que que explica que la rentabilidad en exceso de ESG no proviene de un solo factor, ¿no? Muchos son los mitos que le aplican al ESG, en el sentido de que la sobreponderación por país o por sector o por el cuello de botella que produce el efecto llamada son los factores que explican estas rentabilidades superiores, ¿no? Pero no es del todo cierto. Y no solamente puntual del año pasado, ¿no?, que todo el mundo vimos que sí que hubo una mayor dispersión, ¿no?, frente a los índices ESG frente a índices no ESG o los índices de toda la vida estándar, ¿no?
lo que vemos es que la temática ESG, de manera sistemática, vemos que es algo sostenido en el tiempo y que no se puede explicar solo a un solo factor, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, como ha dicho Jaime antes, es porque las exclusiones que has tenido, porque has quitado pues, utilities o todo lo que sea que tiene un mayor consumo de CO2, uh-huh, o porque has elegido los best in class, son los que de manera combinada te están produciendo a lo largo del tiempo una menor volatilidad y segundo, invertir en mejores compañías con mejores fundamentales que por tanto son más sostenibles en el tiempo y tienen mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, no es la conclusión a la que quiero llegar con todo esto es que no es solamente el hecho de una sobreponderación en un momento dado, sino que es la metodología de elegir siempre las mejores compañías de ESG en cada sector, uh-huh, combinado con las exclusiones, son los que hacen que sea consistente a lo largo del tiempo y sean las que, bueno, pues no de manera individual, sino que de manera conjunta, las que van produciendo esas mayores rentabilidades. Uh-huh. Por poner un ejemplo, yo creo que es muy interesante, las compañías con mejores ratios ESG tienen un menor coste de capital, uh-huh, y un menor coste de deuda y por tanto, al fin y al cabo, pues tienen un mayor free cash flow y por tanto, pues uh-huh, pueden adaptar sus negocios más rápidamente al entorno de mercado y bueno, pues son más flexibles, no tienen estructuras tan rígidas, ¿no? Uh-huh. Claramente el exponente de todo esto son los mercados emergentes, uh-huh, y donde vimos el año pasado que los índices ESG pues tuvieron un mejor performance que los índices estándar, ¿no? Uh-huh. Bueno, con lo cual es una conclusión, ¿no? Bueno, pues yo por complementar un poco lo que ha dicho Antonio, que yo creo que es difícil añadir algo más. Pues lo que comentabas tú, Diego, sobre la rentabilidad, yo creo que prácticamente todos los que estamos hoy aquí, pues tenemos muy claro que si una compañía a nivel medioambiental es buena, a nivel social, pues oye, sus empleados tienen, o la compañía tiene unos bajos ratios de rotación de sus empleados, si tienen políticas de crecimiento, uh-huh, si a nivel social tratan bien a los proveedores, estas compañías, que a nivel de gobernanza la compañía no solo está mirando a un año vista para dar valor a sus accionistas, sino que tiene, digamos, un plan a 5 o 10 años, que también además la compañía tiene diversidad. Pues yo creo que lo que está muy claro es que nos estamos quitando riesgos de cola, ¿no? A la cartera, y eso es algo que es lo que comentaba Antonio, que este tipo de estrategias, pues al final lo que estamos viendo es que no solo están ofreciendo rentabilidades superiores, sino que lo están haciendo con una menor volatilidad por esos riesgos de cola que nos estamos quitando a la cartera, ¿no? Y luego respecto a la segunda pregunta que tú nos hacías, Diego, uh-huh, sobre el tema de las suscripciones, pues la verdad es que yo creo que es algo que no solo estamos viendo en DWS, sino en toda la industria de fondos en general, ¿no? Y es que yo creo que además, a raíz de la pandemia y también, obviamente, muy probablemente acentuado por todo este tsunami regulatorio que nos está viniendo a todos, pues hemos visto ya como en el año 2020 pues se ha vivido un punto de inflexión muy importante en la industria en lo referente a entradas netas de dinero, especialmente en Europa, que digamos que es la que lleva un poco la voz cantante en todo el tema de las inversiones sostenibles, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo cada vez más y de hecho pues estamos viendo ya incluso cómo algunos clientes están adoptando sus carteras hasta tal punto que en algunos casos pues ya nos están empezando a decir que solo pueden invertir en fondos clasificados como artículo 8 o artículo 9 por la normativa de SFDR, ¿no? Por tanto sí que estamos viendo un crecimiento muy importante. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante y ha sido un auténtico placer tenerte tanto a ti como a Antonio, bueno, y a una gestora como DWS con nosotros. Y a mí solo me queda, bueno, daros las gracias y desearos lo mejor. Pues muchas gracias, Diego, por vuestro tiempo y un placer formar parte de estas conferencias de Spain que esperamos que sean de utilidad para todos vosotros. Pues muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Diego. Damos por finalizado nuestro programa de Inversión con Nombre Propio. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta la próxima.